gustaría que pudieras venir a Romanos al capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 11 y 12. Esta semana tuvimos un desayuno los hombres, que echamos un muy buen rato, estuvimos hablando de cosas interesantes y ahí les daba una pincelada de lo que iba a ser la palabra de hoy y ellos me ayudaron un poquito a montar todo el bosquejo. Yo les dije, vengo aquí a coger ideas, vengo aquí a coger, que me falta completar el mensaje, y la verdad es que echamos como casi 2 horas, casi 2 horas ahí donde os tuve que dejar de decir, dejar ya, que ya tengo bastante. De hecho, le decía a mi esposa ayer, tengo para 2 predicaciones ya. Digo, hoy traigo la mitad y la próxima semana o el próximo día que me toque, traeré la otra mitad. Romanos 12, versículos 11 y 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Voy a leértelo la Nueva Versión Internacional también. Dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Y quiero comenzar con una cita que dijo un autor llamado J.R. Roman, donde dice, toda la historia de la vida de una persona está en su actitud. ¿Sabes por qué? Porque esta es la que nos impulsa a actuar de determinada manera. Y uno de los mayores retos de nuestra vida, pero no solo de la vida del creyente, sino también de la vida de cualquier persona, es mantener el interés y el entusiasmo en medio de tantas dificultades, en medio de tantos momentos difíciles, en medio de tantas pruebas que la mayoría de las veces las pruebas suelen ser más bien duras que blandas. Pruebas que nos llevan al límite. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en esto que acabo de declarar. Pero Walter Klerisler dijo, otra frase que te dejo ahí, dice, si trato de elegir entre 2 personas de capacidad idéntica, pero una de ellas es una persona entusiasta, sé que ésta llegará muy lejos, pues el entusiasmo puede con todos los obstáculos. Te pregunto, ¿tú eres alguien entusiasta? ¿O eres alguien que le cuesta levantarse por la mañana? ¿Hay entusiasmo en tu vida? Porque es que la palabra entusiasmo es una palabra que proviene del griego y en Grecia además era muy curioso cómo utilizaban esta palabra, porque ellos le llamaban entusiastas a aquellas personas que tenían la capacidad de transformar el mundo que les rodeaba. ¿Tienes la capacidad de transformar el mundo que te rodea? ¿Tienes la capacidad de impactar el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Eres un agente transformador? ¿Sabes? Dicen los griegos también que esas personas entusiastas eran capaces de hacer que sucedieran cosas. ¿Eres capaz de hacer que sucedan cosas? ¿Eres capaz de producir cambios? ¿Eres capaz de producir un ambiente en un entorno donde quizás las nubes negras llevan ahí atascadas todo el día y cuando llegas ahí tú, el sol resplandece? El entusiasmo no es una cualidad que se construye o que se desarrolla. ¿Sabes lo que es el entusiasmo? Es un estado de fe. ¿Tienes fe en esta mañana? ¿Tienes fe? ¿Cómo está tu fe? ¿En quién crees? ¿En quién descansa tu fortaleza? Es un estado de afirmación de quién sostiene nuestras vidas. Recientemente leí otra frase que decía, nada grandioso se logra sin entusiasmo. Como tú quieras emprender un proyecto, como tú quieras emprender una meta o un propósito, si no lo haces con entusiasmo, quiero decirte que a los 3 días lo has dejado.
que a los 3 días te has estrellado, o que lo vas a dejar incompleto, o que el resultado final no va a ser el que debería haber salido. Porque alguien que tiene entusiasmo es el que se mantiene motivado. Y es que este es necesario para tener una motivación y para alcanzar aquellos sueños y aquellos deseos que tenemos. ¿Tienes sueños en esta mañana? ¿Sí o no? Yo tengo sueños. ¿Tienes deseos? ¿Anhelas algo? Aunque sea, yo qué sé, comprarte unos zapatos nuevos. Pero todos tenemos sueños, deseos, todos tenemos expectativas. Y es de todo esto de lo que te quiero hablar hoy. Es de todo esto de lo que te quiero dar principios hoy. De cómo vivir entusiasmados. Quizás entraste hoy por la puerta que el Ujier te tuvo que arrastrar por la rampla para llevarte a tu asiento. Pero quiero decirte que hoy cuando salgas de aquí salgas corriendo, saltando y golpeando el techo. Cuidado si caminas por aquí por la cámara, no me la muevas de cómo la puse. Pero de eso se trata, de que salgamos entusiasmados, de que nuestra vida sea una vida de fe y por lo tanto, cimentada en esa fe, vivamos entusiasmados. Ahora sí, vayamos al original de esta palabra y veamos dónde se origina, cuál es su significado y sobre todo cuál es su raíz etimológica. Es decir, ¿qué la compone? ¿Qué la forma? Te decía antes que los griegos cuando utilizaban esta palabra entusiasmo, al referirse a alguien o al referirse a la actitud que tenían, ellos ¿sabes lo que decían? Cuando decía, este está entusiasmado, ellos estaban diciendo que esas personas o que esa persona tenían a Dios dentro de sí. Tenían a Dios en su interior. Bueno, ellos decían, porque eran politeístas, ellos decían, ellos tienen un Dios dentro de sí, que los guiaba con fuerza y con sabiduría. Y es lo que significa esta palabra en su original. Dios dentro de ti. ¿Está Dios dentro de ti? ¿Vive su presencia en tu corazón? ¿Estás lleno de Dios? ¿Habita el Espíritu Santo en ti en esta mañana? ¿Sí o no? Somos pentecostales, ¿eh? Puedes gritar y decir gloria a Dios. Todo en orden, pero podemos hacerlo. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos a Dios en nuestro interior. El entusiasmo, ¿sabes? La exaltación del ánimo de nuestra alma. Es la exaltación de aquello que nos mueve, que nos empuja. Y eso se produce por algo que cautiva o que es admirado. A mí Dios me cautivó hace ya unos pocos de años. Yo admiro la presencia de Dios. Admiro el poder de Dios. Admiro cómo trata mi vida en momentos buenos y en momentos malos. Admiro cómo aún cuando yo soy un miserable que reniega, que dice, que juzga, Él me levanta y me sostiene. Y eso me entusiasma. ¿Sabes? Eso me lleva a decir, Señor, yo quiero tenerte dentro de mí. Yo quiero que tu presencia nunca me abandone. Yo quiero que tu presencia esté conmigo. El término procede de un latín tardío que se llama entusiasmus. Pero, ¿sabes? Antes de ahí venía del griego. Y como te decía, los griegos le daban ese sentido de tener a Dios dentro de sí. La persona entusiasmada, por lo tanto, decían que era una persona que estaba guiada por una fuerza que no era natural, que no era la suya, que no era algo, sino que la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios era la que los movía. Y sabes, decían de estas personas que eran capaces de hacer cosas, que eran capaces de obrar lo que nadie podía obrar, que eran capaces de obrar cosas extraordinarias, que no se rendían, que aunque vieran una piedra delante, no se quedaban con la piedra. Que ellos eran capaces de conquistar proyectos, eran capaces de hacer cosas que quizás otros se quedaban en el camino o en el proyecto. Pero en la actualidad se conoce como entusiasmo, o qué es lo que dice esta sociedad de entusiasmo. Dice aquello que mueve a realizar una acción, favorecer una causa o a desarrollar un proyecto.
¿Vale? Sí. Pero me encanta la definición o el origen de esta palabra porque va a lo profundo. Va a la raíz. Digamos que esto es como la punta del iceberg, ¿no? Lo que la sociedad determina ahora. Aquello que mueve a realizar una acción. Pero ¿qué es aquello? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te impulsa? Dice a favorecer una causa, sí, pero ¿qué es lo que me lleva a favorecerlo? ¿Qué es lo que me lleva a desarrollar ese proyecto? Es que la dificultad en la mayoría de las personas es que viven sus vidas a un nivel muy superficial. Si algo es esta sociedad, es algo superficial. Mirámoslo de fuera. ¿Sí o no? Yo no sé tú, yo no tengo mucho esa costumbre. Pero hoy por hoy la sociedad, cuando tú llegas a un lugar, lo primero que te hacen es que te hacen un escáner. Te miran desde los pies a la cabeza. Y dice, a ver, lleva unos zapatos, marca tal. Pantalón comprado en Stradivarius. Chaqueta del Corte Inglés. Y se ha pelado ahí en Atelier 44. ¿Sí o no? Y si encima es fino de oír, de nariz, así, Chanel número 5. Te hacen un escáner, se quedan con lo de fuera. Y dicen, si eso vale, me lo quedo, lo compro. Lo compro. Ahora, igual dice, viene con las zapatillas de dormir, la bata de guatiné del Piojito. Y lleva los rulos puestos. No ha pasado por la peluquería. Y juzgamos en base a lo superficial, en base a lo que vemos. Y eso es lo que marca muchas veces. Que las personas viven sus vidas como un nivel superficial. Y sus pensamientos y sus emociones no son profundos. No van más allá de lo que pueden percibir sus sentidos. No van más allá de lo que pueden ver. Y es que el entusiasmo no proviene de lo superficial. Porque lo superficial se acaba. ¿Sabes? Esa que venía vestida como una modelo. Cuando llega a su casa se pone la misma bata de guatiné y los mismos rulos que la otra persona. Y si no, mírala cuando se levante por la mañana. El entusiasmo brota en una mente capaz de ver más allá. Capaz de ver lo que aún no se puede palpar. Capaz de ver que hay cosas alcanzables. Y crece con esos sueños y con esos proyectos. Avanza, se motiva. Es necesario creer que tú puedes ser esa persona. Es necesario creer que tú puedes ser esa persona con esa capacidad de hacer, de transformar cosas y de transformar esa realidad en la cual Dios te ha puesto. Y no porque seas especial como las naranjas, sino porque eres alguien que Dios ha preparado, que Dios ha tomado en su mano, que Dios ha formado, que Dios te ha llamado y que Dios te ha dicho, contigo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque eres lo vil del mundo y yo escogí lo vil del mundo para hacer grandes cosas. Amén. Cuando todos te despreciaron, yo me fijé en ti. Cuando todos te desecharon, cuando todos te desahuciaron, yo te adopté como mi hijo. Yo te adopté como mi hija. Y te he puesto un sueño para que lo alcances, para que lo logres. Y cuando entendemos la raíz de esta palabra como creyentes, sabemos que esa actitud de que podremos hacer grandes cosas, es decir, de que podremos ver esperanza donde nos cuesta muchas veces verla, donde nos cuesta muchas veces palparla. Cuando entendemos esa raíz, entenderemos que todo eso proviene de Dios. Porque Él es quien nos da la capacidad de creer. ¿Sabes en qué? En la identidad que Él ha puesto en ti. Tienes una nueva identidad en Cristo. Eres una nueva criatura. Y me encanta cuando la palabra dice que las cosas viejas pasaron y que todo es hecho nuevo. Es más, cada día el Señor nos monta en su rueda y ahí nos transforma, nos limpia, nos moldea y hace grandes cosas con nosotros. Seguimos siendo proyectos en las manos de Dios. Él ha puesto una identidad en ti. Una identidad que te da la capacidad para hacer, para transformar el mundo donde te ha puesto. Para lograr ser una persona entusiasta hay que tener
un propósito en la vida. ¿Tienes un propósito? Si no, vamos a empezar cuando acabemos una vida con propósito también, de Rick Warren, ¿eh? Hay que saber por qué y para qué vivimos. Tener una pasión contagiosa y saber que si creemos, ¿qué dice la palabra? Al que cree que todo le es posible. Si creemos, podemos. Si crees que Dios está contigo, si crees que Dios te da la capacidad, si crees que Dios respalda tu vida, podrás alcanzar cosas, podrás llevar a cabo sueños y proyectos. Y si puedes, lo harás. Amén. Si puedes, no te quedarás sentado diciendo, puedo. Pero ¿de qué sirve Superman sentado aquí diciendo puedo volar? Puedo coger un autobús con mis manos. Puedo coger el autobús ese que se está cayendo por el puente de la Constitución. Pero no me voy a mover de aquí. ¿De qué sirve tener todo el poder, toda la capacidad que Dios te ha dado si realmente no te mueves? No lo haces, no hay entusiasmo en ti, no hay ese empuje. Es vital revisar nuestro nivel de entusiasmo, el tener interés por lo que hacemos. No sé si tienes interés por lo que Dios te ha dicho que puede hacer a través de tu vida. Quizás lo escuchaste hace muchos años, pero te da igual. O simplemente te has acomodado, simplemente eres como Superman que te has sentado ahí a ver cómo pasa el mundo a pesar de que tiene todo el poder. A pesar de que es alguien diferente. El buscar los conocimientos para mejorar lo que hacemos y desarrollar la convicción de lo que realmente tenemos que hacer. Y no importan los retos que vengan. No importan los retos. No empieces a analizar los retos antes de que lleguen. Cuando llegue el reto, sabes, Dios te ha dado la capacidad para enfrentarlo. Amén. Dios te ha dado la capacidad siempre y cuando tú vivas y te muevas con entusiasmo. Dios dentro de ti. Dios en tu interior. Por eso, para mantener un nivel alto y poderoso de entusiasmo, se requieren 5 elementos, que son los 5 que te quiero dejar en esta mañana de forma rapidita, de forma breve. Y el primero es cree en ti. Y no te estoy dando una charla de positivismo o de automotivación. Me voy a explicar. No te asustes todavía. Cree en ti, pero no como la sociedad te dice que creas en ti. La automotivación te dice, cree en ti, eres extraordinario. Pero yo te quiero decir en esta mañana, cree en ti, porque tienes una identidad que Cristo te ha dado. Cree en la identidad que Dios ha puesto en ti. Cree en esa identidad como su hijo o como su hija. Cree en ti como alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Como alguien que ha sido puesto en lugares diferentes. Desde el comienzo de la humanidad, y lo podemos ver en la Biblia, Satanás ha tratado de robar la identidad al ser humano. Satanás ha tratado de robar la identidad que tenía como hijo, como hija de Dios. De engañarlo. De sumirlo en ese engaño que le lleva a vivir una vida sin propósito, que le lleva a vivir una vida sin entusiasmo, sin esperanza. Y eso es lo que sigue haciendo con muchos en medio de la sociedad y tristemente muchas veces lo consigue incluso con creyentes que deberían tener claro que tienen una nueva identidad. Cree en la identidad que Dios te ha dado. ¿Cuánto tiempo hace que Dios te rescató? Que Jesús vino a tu encuentro. ¿Cuánto tiempo hace que cambió tu antigua manera de vivir? Cree en esa nueva identidad que Él te ha dado. No te quedes anclado en lo que eras, en lo que vivías. Hay uno que se encargará de recordártelo todos los días, a todas horas. Te lo va a recordar y te va a tratar de robar esa identidad. Pero Dios te dice, cree en ti, porque yo he puesto una nueva identidad. Te he dado una nueva posición. Te he puesto en un nuevo lugar. Recuerda que entre todos los millones de personas que viven en el planeta Dios te hizo diferente. Por suerte no hay dos iguales por ahí. A lo mejor físicamente, pero al final
difieren en algo y gracias a Dios por ello. Porque si hubiera dos iguales de más de uno de nosotros, empezando por mí, daría miedo. Pero Dios nos hizo diferentes, nos hizo únicos. Y Dios quiere que seamos capaces de usar esa identidad que Él te ha dado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Recuérdalo. Así que lo primero es cree en ti, en esa nueva identidad que Dios te puso. Lo segundo es enfócate. Para ser entusiastas, para vivir entusiasmados, para vivir enteos, llenos de Dios, enfócate. Enfócate en qué, en aquello que te apasiona. ¿Y qué te apasiona? ¿Qué te enriquece? ¿Qué te levanta? ¿Qué te llena de fuerza? ¿Qué te permite dar esa milla extra? ¿Qué te permite andar más de lo que andas? Ayer a muchos nos habría venido muy bien una milla extra cuando estábamos subiendo el monte. ¿Qué te permite hacerlo? ¿Qué te permite convertir lo invisible en visible? Lo difícil en fácil. Lo imposible en posibilidad. ¿Qué te permite? ¿En quién está tu enfoque? ¿Dónde te estás enfocando? Ese enfoque debe estar en aquel que es tu esperanza. Y Hebreos lo declara muy bien, Hebreos 12:2. Y seguramente algunos se lo saben hasta de memoria. Pero dice así el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfócate en Cristo. No te enfoques en el problema. No te enfoques en las circunstancias. No te enfoques en aquello que estás viviendo. No te enfoques en ese muro que tienes que levantar. No te enfoques en todo eso. Enfócate en aquel que te dice, yo puedo darte la capacidad para poder sobrellevar esos problemas. Enfócate en aquel que viene a darte salida. Quizás tarda, quizás es más rápida. No sabemos, Dios actúa como Él quiere en el momento que Él quiere porque Él sabe cuándo tiene que actuar en nuestras vidas. Amén. A nosotros nos toca perseverar, a nosotros nos toca esperar, aguardar y enfocarnos en su poder. Enfocarnos en su amor, enfocarnos en su dirección, enfocarnos en que Él es capaz de hacer grandes cosas. Y el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Y qué gozo tiene una cruz? ¿Qué gozo tiene de que te claven los pies y las manos? ¿Qué gozo tiene de que te pongan una corona de espinos y te la claven ahí en toda tu parte del cráneo? ¿Qué gozo tiene de que te den latigazos? ¿Qué gozo tiene que te insulten, que te humillen? ¿Tiene algún gozo eso? Pero Jesús fue entusiasmado a la cruz del Calvario. Jesús fue entusiasmado. Y dices tú, bueno, pero yo no lo vi saltando. Las películas no lo muestran sufriendo con una cruz. Pero es que entusiasmado no quiere decir que esté saltando. Entusiasmado quiere decir que vas lleno de Dios. Que vas con la capacidad de Dios. Igual estás llorando en medio de un tiempo de dolor. Pero sabes, estás entusiasmado. No has perdido la fuerza. No has perdido la visión, no has perdido el enfoque. ¿Por qué? Porque estar entusiasmado se trata de que Dios está en tu vida, de que estás lleno de Él, de que comprendes de que lo que te rodea no es lo que te marca, sino aquel que gobierna en tu corazón. ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo en esta mañana? Este mundo dice que el entusiasmo es pegar saltos de alegría. Bueno, eso es lo superficial. Eso es lo superficial. Tercero, cuida tu atmósfera. Y no porque haya muchas partículas del COVID, y tengamos que limpiar el aire. ¿Dónde te mueves? ¿Qué lugares frecuentas? ¿A dónde vas? No me lo digas.
O vaya a ser que me asuste. Pero, ¿qué ocurre cuando estás tú en un determinado lugar? ¿Qué ocurre? Cuando tú llegas, entras en una sala, entras en un... no sé. ¿Qué ocurre cuando un hijo de Dios o una hija de Dios llega a un lugar? Porque tenemos que saber algo muy importante. Y es que cada vez que llegamos a un lugar, esta mañana mismo cuando llegamos a este lugar, ese lugar es impactado por todo aquello que tú piensas y por todo aquello que son tus emociones, todo aquello que transmites. Si yo le preguntara a los ujieres uno por uno, cuando entró, ¿cómo venía? Porque sin darnos cuenta, cuando llegamos a un sitio, dejamos un trocito nuestro. Igual que cada persona deja un trocito suyo. Porque impactamos ese lugar con lo que somos, con nuestra vivencia, con nuestra experiencia. Pero aquel que vive entusiasmado, aquel que vive cuidando su atmósfera, ¿sabes qué? Su tarea es impactar el ambiente donde se encuentra. Tu tarea es impactar el ambiente donde tú vas. Tu tarea es impactar el ambiente donde tú te mueves. Por eso el creyente tiene que ser alguien entusiasmado. Porque cuando Dios habita en ti, cuando Dios está en ti, cuando su presencia está en ti, cuando tú llegas a un lugar, allí donde tú estés, la atmósfera que se respire tiene que ser una atmósfera cambiante. Tiene que ser una atmósfera que de repente se convierta en un lugar donde el amor se note. Tiene que ser una atmósfera donde la paz comience a llenarlo. Tiene que ser un lugar donde la restauración comience a ser posible. Tiene que ser un lugar donde incluso la paz, el perdón se hagan palpables. ¿Por qué? Porque eres alguien entusiasta, cuya atmósfera transmite lo que hay en ti. ¿Y qué hay en ti? La presencia de Dios. En el Sermón del Monte define muy bien esto y es una partecita que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que allí donde están crean un ambiente tranquilo, un ambiente diferente. Porque allí donde esté un hijo o una hija de Dios, el ambiente tiene que ser transformado. Amén. Y cuánto más cuando venimos a este lugar. Un lugar donde se tiene que, hay muchos creyentes, ¿sí o no? Hay muchos hijos e hijas de Dios que han tenido un encuentro personal con Él. Y ahí el ambiente tiene que ser algo extraordinario. El otro día meditando y hablando también con algunos pastores. Mira, los grandes avivamientos. Es decir, cuando la iglesia comienza a crecer. Esos grandes avivamientos que todos seguros, no sé, ¿quieres que haya un avivamiento en España? ¿Quieres que haya un avivamiento en esta ciudad? ¿Qué entiendes por avivamiento? Yo quiero un avivamiento en España, amén. Y yo sé que vamos a vivir un avivamiento. Pero muchas veces nuestro concepto de avivamiento se imagina que va a ser iglesias pues con una gran alabanza, donde se va a llenar todo, donde va a haber milagros, donde va a haber sanidades. Sí, eso es parte del avivamiento, pero eso no es lo más importante de un avivamiento. Cuando leemos la historia del avivamiento, vemos que el avivamiento va mucho más allá. Porque los grandes avivamientos se tienen que manifestar en la iglesia, ¿sabes? En ti y en mí. Se tienen que manifestar en nuestras vidas. Pero ¿sabes de qué manera se manifiestan? Cuando somos capaces de transformar el ambiente del lugar donde vivimos. Cuando tú seas capaz de estar en un lugar y transformar el ambiente de tu casa, de tu familia, de tu barriada, de tu ciudad, de tu nación. No estamos hablando de iglesia. Estamos hablando de transformar, de que haya un cambio en lo social, de que haya un cambio en lo político, de que haya un cambio en lo económico. Porque hay un pueblo de Dios que cambia el ambiente. Porque hay un pueblo de Dios entusiasmado, lleno de Dios, capaz de transformar todo lo que le rodea. Ahí se produce el avivamiento. Los grandes avivamientos que se han vivido fueron avivamientos que cambiaron todos los ámbitos de una ciudad.
o de una población, donde la delincuencia bajó, donde la economía resurgió. Eso es un avivamiento. Muchas veces creemos que un avivamiento simplemente es que estemos todos hablando en lenguas a la vez en la iglesia y que la gente se esté cayendo y que haya... No, eso es el mover de Dios en determinados momentos, amén. Pero el avivamiento es cuando el poder de Dios cambia las estructuras sociales y eso hace que los corazones cambien, que la mente cambie. Eso es cuando el pueblo de Dios entiende que tiene que vivir entusiasmado y transformar la atmósfera allí donde está. Cuarto, combate lo negativo. Las estadísticas dicen que por cada minuto negativo, es decir, por cada minuto que vives en derrota, necesitas 11 minutos de algo bueno, de algo positivo, de algo que te anime para volver a la normalidad. Así que estate atento a aquellas cosas que pueden ser tóxicas para esa identidad que te hablaba antes. Porque hay cosas que son tóxicas, conversaciones, lugares, incluso personas que van a venir a robarte esa identidad, que van a venir a robarte eso que Dios te ha dado. Combátelo. La identidad que Cristo te ha dado, que no se desaliente, que no se frustre. Nuestra tarea es tener un mantenimiento preventivo. ¿Sabes lo que es tener un mantenimiento preventivo? Ir por delante. Mantener las casas en orden, para que en esos momentos difíciles podamos reenfocarnos, podamos mirar hacia donde tenemos que mirar, podamos reenfocar nuestra mirada en Cristo y eso nos llene de fuerza, nos llene de confianza. Mantente ligado a la presencia de Dios y a su palabra. Amén. Mantente cada día ahí, en ese test, en esa ITV diaria espiritualmente hablando. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto, pensad. No te dice que pienses en cosas que son tóxicas, que son malas, que son negativas. Te dice, piensa en todo aquello que va a producir vida. Que va a producir vida. ¿Y cuántas veces encontramos hombres y mujeres sumidos en pensamientos que lo único que les está produciendo es derrota? Que lo único que les está produciendo es una vida muerta. Y ¿sabes? Hay de todo menos entusiasmo. Hay de todo menos llenura de Dios. Quinto y último, no te rindas. No te rindas. El que está entusiasmado no se rinde. El que está entusiasmado no tira la toalla. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te deja que la tires. Dios da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene más. No te rindas, porque el entusiasmo es una batería que se puede descargar. Sí. Si la dejamos sin enchufar a la fuente que tenemos que enchufarla, se puede descargar. Conéctate primeramente a Dios cada día. Conéctate a gente con la que puedas hablar y compartir de cosas que te carguen ese entusiasmo, que te carguen esas fuerzas, que alienten tu vida y que alimenten tu esperanza, que alimenten tu porvenir. Las personas que tienen gente de calidad a su lado tienen calidad de vida. Serie de los martes, unidos. Pégate a gente que te contagie entusiasmo. Amén. Aquí los martes estamos un grupito que nos estamos entusiasmando con la palabra de Dios y con esos consejos de vida. Entusiásmate con gente de calidad. La iglesia necesita caminar unida, desarrollar compañerismo, amistad con personas que amen a Dios y a su obra y edificar vidas a través de sus testimonios. No te rindas. Cobra ánimo. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto. Eso decía Pablo. Y todos miramos a Pablo y decimos, ya quisiera yo ser como un poquito Pablo. Pero él decía, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él no se rindió a pesar de. Él no tiró la toalla. Él se juntó con hombres y mujeres que le animaban y sobre todo vivió entusiasmado. Y cada vez que veo la vida de Pablo y de tantos hombres y mujeres de la Biblia, veo hombres y mujeres que vivieron entusiasmados, que tuvieron momentos tristes, difíciles, problemas, cárcel, naufragios, lo que quiera, pero su entusiasmo no se vino abajo. Porque lo que te decía antes, el entusiasmo no trata de alegría, no trata de jajá, no trata de saltos, trata de que Dios esté en ti. Trata de que Dios sea tu fortaleza. Trata de que Dios sea el que te empuje y el que ponga visión. Segunda de Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Así que levántate hoy, iglesia. Levántate hoy, hermano, hermana, porque esperanza hay para tu porvenir. Esperanza hay para lo que está por llegar. Cambios vienen de camino. Yo lo creo. Cambios vienen para tu vida, para mi vida, para esta congregación. Y no importa cómo haya sido nuestro pasado, no importa cómo hayamos vivido, no importa. Lo que importa es el futuro. Que este puede ser diferente cuando vives entusiasmado. Cuando vives lleno de Dios. Cuando vives agarrado a su presencia. Pero recuerda algo importantísimo y es que la decisión está en ti. La decisión está en tus manos. Siempre tienes dos opciones. O asumir responsabilidad por tu futuro o esperar que las crisis definan tu destino. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a llevar a cabo? Por eso en esta mañana y con esto acabo. Esperanza hay para tu porvenir. No lo olvides. Esa es la palabra que nos va a sostener todo este año. Mantente entusiasmado, entusiasmada. Mantente lleno, llena de Dios. Jeremías en el 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y dice la palabra, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una iglesia entusiasmada es la que es capaz de cambiar el mundo. Es la que es capaz de producir avivamiento allí donde Dios la ha puesto. Para poder lograr las metas que tenemos por delante, tenemos que poder mantener nuestro entusiasmo a largo plazo. Emerson dijo, nunca lograrás nada grande sin entusiasmo. ¿Quieres alcanzar grandes cosas en tu vida normal y en la vida que Dios está poniendo por delante de ti en sus proyectos como hijo suyo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres alcanzarlo? Porque el entusiasmo abarca todos los factores y todas las áreas de tu vida. No solo lo veas en cosas de iglesia. No. Una persona que vive entusiasmada va a ser una persona capaz de alcanzar metas y propósitos en su vida. Va a ser capaz de alcanzar sueños. Y yo creo con todo mi corazón que eso puede ser posible. Tenemos que tener pasión. Tenemos que estar apasionados. Entusiasmo. Porque si no, nunca vamos a llegar a esa meta de la cual nos habla Pablo. Dios en ti. Él te dará lo que necesitas para terminar la carrera. Él te dará lo que necesitas para alcanzar ese galardón. Y yo quiero ese galardón. Yo quiero alcanzar esa corona de vida. Un pensamiento positivo no es suficiente. Esas son las terapias de automotivación. Piensan positivo. Un pensamiento positivo no llega más.
tus habilidades psicológicas no son suficientes. Sumergirte en el optimismo no es suficiente. La forma de mantener tu entusiasmo por el resto de tu vida lo encuentras en la misma palabra que se define como lo que es y que te decía al comienzo, ese vocablo griego, enteos. Enteos. En Dios. En Dios. Porque cuando estés en Dios, ahí serás entusiasta. Ahí habrá entusiasmo. Y ese es el tipo de entusiasmo al cual no le afecta la economía. Ese es el tipo de entusiasmo al cual no le afecta la enfermedad. Ese es el tipo de entusiasmo al cual no le afecta el clima o las circunstancias. Ese es el tipo de entusiasmo que está sujeto a un Dios eterno, que está en Cristo. ¿Y recuerdas ese texto con el que abríamos y con el cual termino? Y te puedes poner de pie en esta mañana. Romanos 12 dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Si quieres cumplir tus propósitos en este año, necesitas el poder de Dios para que te alegres en la esperanza, para que seas paciente en el sufrimiento y perseveremos en la oración. Recupera tu entusiasmo, amén. Recupera tu llenura de Dios. Deja que Él habite en tu vida. Y si aún no lo has hecho en esta mañana, dile: Señor, yo te invito a que entres a morar en mi vida, a que te sientes en el trono de mi corazón. Deja que Dios te lleve a tiempos aún inexplorados, porque esperanza hay para tu porvenir. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana no quiero pasar ni un...